Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. El tema es la iglesia. ¿Y por qué es importante este tema? Porque si tú sabes cuál es la iglesia de Jesucristo, entonces con eso tú ya sabes en dónde está la verdad. Ahora, todo lo que yo voy a cubrir aquí lo voy a respaldar con citas bíblicas. Vamos a empezar con la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y dice así: Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Notan cómo las Sagradas Escrituras le dan importancia a la iglesia? Pero ahora vamos a profundizar esto un poco más. Primero, hay algo que necesitamos ver, y lo vamos a ver. ¿La iglesia es importante o no? Hay muchos que dicen que la iglesia no es importante. Les voy a demostrar que Dios dice que la iglesia sí es importante. Otros dicen que Dios no tiene ninguna iglesia. Les voy a demostrar que Dios sí tiene una iglesia. Todavía otros dicen que todas las iglesias son iguales. Les voy a demostrar que no todas las iglesias son iguales. Y hay unos otros que dicen la iglesia no sirve para la salvación. Les voy a demostrar que la iglesia sí sirve para la salvación. Ustedes han notado cómo hay muchas personas que cargan la Biblia. Mira, vamos al grano, Estas muchas personas son los evangélicos, ¿vale? Hay muchos evangélicos que cargan la Biblia y dicen que ellos leen la Biblia. Pero si los observas, ya verás que ellos no fundamentan sus doctrinas en la Biblia. Sí, ellos cargan la Biblia solo para decirle al católico que no está formado: yo sí leo la Biblia y tú no. ¿A poco no? La mayoría de los católicos no estudian la Biblia. La única vez que escuchan la palabra de Dios es cuando van a misa los domingos, si es que van los domingos. Hay personas que solamente van en días festivos, o otros que solo van para casarse, los bautizos o la primera comunión. Entonces, como el católico no sabe nada de la Biblia, el evangélico sí sabe mucho, muchísimo. Bueno, vamos a tocar el tema de la iglesia y comprobar cómo Dios sí tiene una iglesia y cómo esa iglesia sí es importante. Vamos a leer otra vez 1 Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. De Dios vivo. Mira allí, la iglesia de Dios. Ahí estamos viendo que Dios tiene una casa, y esa casa es la iglesia. Otra vez, hay que portarse en la casa de Dios. ¡Wow! Mira, esa iglesia es su casa. La casa de Dios, en donde Él vive a gusto, en donde Él mora tranquilo, desde allí viendo a su pueblo. Sí, esa casa es donde Él va. Entonces la iglesia sí es importante. Es importante porque la iglesia es la iglesia de Dios vivo. No es la iglesia de Martín Lutero, no es la iglesia de José Smith, no es de un hombre como todos los pastores que forman su iglesia. Es la iglesia de Dios vivo. Y es en esa iglesia que yo orgullosamente voy. Allí es donde voy y estoy súper feliz, Yo no tengo necesidad de ir a otra iglesia formada por un hombre. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la Biblia dice que Dios vivo tiene una iglesia. Y ahora, vamos a ver cuál es esa iglesia.
Si es la iglesia, si es la iglesia pentecostal, entonces nos vamos a tener que ir con ellos. Pero si es la iglesia de los testigos de Jehová, bueno, nos vamos con ellos. Si es cualquier otra, pues para allá vamos. O si hay varias, bueno, a ver a dónde vamos, ¿verdad? Y hay muchos que tienen música fabulosa, bailan y cantan. Sí, eso pues no me interesa. Eso para mí no me interesa para nada. No sé cómo decirlo. No me interesa estar en una iglesia donde más cantan, donde más gritan, donde más donde me siento, ¿verdad? No, a mí me interesa estar en la iglesia del Dios vivo. Eso es lo que a mí me interesa. Y pues en realidad debería interesarte a ti también, ¿verdad? Estar en esa iglesia de Dios vivo, ¿verdad? Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 3:15? Para darnos garantía que esa casa, esa iglesia de Dios, de esa iglesia de Dios vivo, vamos a ver qué es lo que tiene para ti y para mí. Allí dice, la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Notan algo curioso allí? Fíjense, en columna y base de la verdad. ¿Notan por qué tenemos que descubrir cuál es la iglesia verdadera? Porque en aquella vamos a encontrar fundamentado sobre bases de la verdad. Entonces, piensa lo que la Biblia nos está diciendo. Si nosotros vamos a estar en otras iglesias, no vamos a estar en la verdad. Vamos a estar en la mentira porque solo una sola iglesia de Dios vivo está cimentada en la columna y base de la verdad. Entonces, si eso es la verdad, y tiene que ser la verdad porque está en la Santa Escritura, entonces el diablo nunca va a querer que tú estés en esa iglesia. Porque al estar en esa iglesia, vas a estar en la casa de Dios. Vas a estar en la casa de Dios vivo y vas a estar siempre en la verdad. Y el diablo es el padre de la mentira y nunca va a querer que tú estés en esa iglesia. Ahora, ¿han notado cómo todas las otras religiones o sectas tienen como punto blanco a la iglesia católica? ¿Y para qué? ¿Por qué será? ¿Por qué quieren destruir la iglesia católica, que es columna y base de la verdad? ¿Para qué? Para que la gente no sepa qué creer. Al tumbar la iglesia, que es columna y base de la verdad, cada uno puede enseñar su propia mentira. Escuchen, la iglesia no es importante. Palabra de Satanás. Pero allí en la Biblia dice que sí es importante y que es la casa de Dios, columna y base de la verdad. Una pregunta. ¿Cómo puede una persona llamarse cristiano, decir que lee la Biblia y decir que la iglesia no es importante? ¿Cómo puede un evangélico leer los evangelios y no es capaz de descubrir que Dios tiene una iglesia? Y dice, cualquier iglesia es lo mismo. Dios no tiene ninguna iglesia. Entonces, presta atención, Si así es el caso, entonces la Biblia nos está engañando. Pero nosotros sabemos que no es así. La Biblia dice que Dios tiene una iglesia que es columna y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15, comprobado. Ahí está el capítulo y el versículo. Lo malo es que hay católicos que no estudian la Biblia y caen en las garras del evangélico y empiezan a repetir que la iglesia no es importante. Dios no tiene ninguna iglesia. Cualquier iglesia está bien. Palabra de Satanás. Pero si logramos descubrir cuál es la iglesia de Cristo, entonces
ya tenemos ganado la verdad, que viene siendo columna y base de la verdad. Ahora, presten atención otra vez, ¿eh? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que la iglesia es columna y base de la verdad? Que en el mundo vamos a encontrar muchas doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que existe el Padre, existe el Hijo y existe una... Bueno, no es el... Ahorita con ese espíritu. El Padre, ellos dicen que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu. El Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza. El Padre es Dios, el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo pues tampoco es Dios. Los pentecostales unidos dicen que el Padre no existe. El Espíritu Santo no existe. Solo Jesús existe. El Padre es solo un título y no una persona. El Espíritu Santo es solo un título y no una persona. Observen cómo estas doctrinas son distintas. Nosotros los católicos decimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que quien tiene la verdad? Todos leen la Biblia, todos cantan, todos oran, todos vienen diciendo que son de parte de Dios, todos dicen que son de la iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? Solo buscando y a ver quién está en la iglesia de Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Solo así lo vamos a averiguar. Hay tantas sectas y todos dicen que son de Dios. A mí me gusta invitar a los testigos de Jehová que pasen por mi casa y me gusta invitarlos para que entren, para que podamos dialogar. Los testigos de Jehová se formaron en 1914, pero no fue hasta 1931 que fueron reconocidos como testigos de Jehová. Bueno, yo les pregunto, ¿cómo puede ser la iglesia de Cristo si la iglesia de Cristo de ustedes se formó hace poco? ¿Cómo puede ser la iglesia de nosotros si Cristo vino hace 2000 años atrás? ¿Me quiere decir que la iglesia de Cristo solo empezó desde hace un poco más de 100 años? ¿Y de allí para acá? ¿Y antes de eso no existía la iglesia de Cristo? Normalmente, ¿saben qué? Me escribían las preguntas y me dicen que ellas vuelven otro día con la respuesta. Hasta la fecha, tengo yo años esperándolas y no han vuelto. Yo, por mi parte, yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, que es columna y base de la verdad, que es la iglesia de Dios vivo. ¿Por qué Pablo? Yo quiero saber esto. ¿Por qué Pablo la llama una iglesia de Dios vivo? Porque es un plan. Es un proyecto que Dios tenía de la salvación para la humanidad. Y yo les voy a enseñar dónde en la Biblia dice que era un proyecto que Dios tenía y que es lo que Dios quería con ese proyecto. ¿Qué quería hacer? Y a ver si es importante o no importante la iglesia. O si todas las iglesias son iguales. O sea, la iglesia nos salva. Bueno, vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 1. De allí en adelante. Aquí vamos a descubrir si Dios tenía en su proyecto el plan de tener una iglesia, 2 iglesias, 3 iglesias, o Dios no tenía ningún plan de ninguna iglesia. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver esto en la Santa Escritura y vamos a ver si es verdad que Dios no tiene plan de iglesia. O sea, Dios no quiere ninguna iglesia. O
si es verdad que Dios quiere muchas iglesias o una iglesia. Bueno, vamos a ver lo que dice Efesios 3, 1 en adelante. Por eso, yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judeos, seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Pablo comienza diciendo que Dios le dio una gracia para bien de todos. Todavía no sabemos cuál es esa gracia, pero sabemos que Dios le dio a San Pablo una gracia para el bien de todos. Vamos a continuar. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto. Ahí está. ¿Se fijan? Mira, ahí está. La gracia que Dios le dio. ¿Cuál es? Que por medio de una revelación se le dio a conocer su proyecto. Allí se pueden dar cuenta de que Dios sí tiene un proyecto. ¿Y qué es ese proyecto? Pues vamos a averiguarlo. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un proyecto? Claro, ¿verdad? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es como cuando ustedes quieren construir una casa, emprender un negocio. Un proyecto es planear algo cuidadosamente para obtener una meta en particular. Pues Dios también tiene un proyecto. Y a San Pablo se le reveló ese proyecto. Lo único que no sabemos es cuál era ese proyecto. Ahora, no hemos descubierto cuál es ese proyecto, pero les apuesto que ese proyecto va a ser la iglesia. Vamos a ver. Bueno, antes de leer, continuar con Efesios. Si yo llego a demostrar que ese proyecto de Dios es la iglesia, quiere decir que en el pensamiento de Dios, yo digo, ¿no? Los planes de Dios es estar en la iglesia. No, si el plan de Dios es estar, si los planes de Dios es estar en una iglesia, Él estar en una iglesia. Y vamos a ver si en los planes de Dios es en realidad una iglesia o varias iglesias. Y si la iglesia es o no es importante. Porque si Dios tiene un proyecto de una iglesia y el enemigo de Dios, que es el diablo, pues él va a tener sus planes también, ¿verdad? Por un lado, Dios tiene su proyecto, tiene un proyecto, y por otro lado, el diablo quiere tumbar el proyecto. Ahora vamos a ver cuál es el proyecto que Dios quiere construir y el diablo quiere destruir. Vamos a continuar para ver qué nos dice la Santa Escritura. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Uy, un proyecto misterioso. ¿Misterioso cómo? ¿Qué significa misterioso? Misterioso es algo que es difícil o imposible de comprender o explicar. Significa que Dios, en vez de salvar al hombre diciendo que todos están a salvo, vengan todos al cielo. No, Dios quiso salvar al mundo por medio de la muerte de Jesucristo y dejar para la salvación del mundo. Para que esa salvación de Cristo llegara al mundo, la iglesia como proyecto. Caray, eso sí es un misterio. Pero, ¿por qué quiso usar la iglesia? Para que a todos nosotros nos llegara las de Dios. Eso es un misterio. Es un proyecto divino, el misterio. Dice, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Vamos a leer eso de nuevo. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Bueno, vamos a ver.
cómo lo expuso antes y cómo lo va a exponer de nuevo. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. O sea, San Pablo tiene algún conocimiento de este misterio de Cristo. ¿Sí? Dice, este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Ahora mira aquí. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. ¿Está claro algo aquí? O sea, hay hombres en el mundo que no conocen este proyecto. No saben que Dios tiene un proyecto. Y esos hombres en aquellos tiempos eran los judíos y en este tiempo los evangélicos, que no saben que Dios tiene un proyecto. Bueno, que a San Pablo se le reveló y está escrito para que conozcamos el proyecto y ayudemos en ese proyecto. Dice, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas que en Cristo Jesús. Ojo, escuchen que aquí empieza el proyecto. Mira, ojo, presten atención. En Cristo Jesús, los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo. Allí está el proyecto. El proyecto es que en Cristo Jesús, los pueblos paganos que no conocían de Dios, ahora vienen a formar un solo cuerpo. A ver, vamos a analizar esto. Primero pongamos la atención a un solo y segundo a cuerpo. Un solo, creo que es obvio. Un solo, singular, uno, ningún otro. Cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando San Pablo? Necesitamos averiguar del mismo Pablo de qué cuerpo está hablando. ¿Estará hablando de nuestro cuerpo carnal? ¿O estará hablando de otro cuerpo? Necesitamos que San Pablo nos aclare de qué cuerpo nos está hablando. Que todos los paganos van a formar en Cristo un solo cuerpo. Vamos a ver. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a investigar qué llama Pablo cuerpo. Colosenses 1, 24. Ok, listo. Dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. Ajá, ahí está, para su cuerpo. No dice para sus cuerpos son muchos. No, San Pablo dice su cuerpo, que es uno solo. Ahora, ahí viene el gran final. ¿Qué es el cuerpo? Dice su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Dios tiene un proyecto. Ese proyecto que todo el pueblo forme un solo cuerpo. ¿Y qué llama Pablo cuerpo? Iglesia. Entonces Dios tiene un proyecto. Fundar una iglesia en donde todos forman un solo cuerpo. Y eso es lo que llamamos católico universal. Un solo cuerpo. Continuando. Forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva. Vamos a parar aquí. Mira, ¿qué es la buena nueva? ¿Qué significa la buena nueva? Una noticia buena. Por ejemplo, alguien en tu familia se ganó la lotería. O quizás tú te la ganaste. Eso sí es buena noticia.
Bueno, Pablo dice aquí una buena nueva, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que todos vamos a formar un solo cuerpo, una sola iglesia. Y eso es un proyecto de Dios. Y tú y yo vamos a estar dentro de ese proyecto. Continuando. De la que he llegado a ser ministro. Mira, vamos a parar aquí. Mira lo que dice Pablo. Él dice que él es ministro de este proyecto, la iglesia. Él es ministro de esta iglesia. Bueno, ahora como tarea, ustedes pueden buscar en Colosenses cómo Pablo también dice que es ministro del cuerpo, la iglesia. Pero vamos a continuar aquí. Que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo, que está en la iglesia, y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto. Y aquí Pablo sigue con el proyecto, que Dios tiene un proyecto. Secreto, escondido desde siempre en Dios. El secreto escondido desde siempre en Dios, que los evangélicos todavía no conocen. En un sentido, lo que ellos dicen es, Dios no tiene ninguna iglesia, Dios no tiene ningún proyecto, eso es mentira, ninguna iglesia es importante, ninguna iglesia salva. Ese secreto todavía está escondido. Pero, dice Pablo, a mí se me concedió revelar ese secreto. Continuando. Creador de universo. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. Eso es tremendo. Los poderes y autoridades de arriba, del mundo superior, del mundo superior de nosotros, del mundo arriba, ellos lo van a poder descubrir mirando a la iglesia. Hoy hay un proyecto, una iglesia, un cuerpo, y ahora de allí en adelante hasta los poderes de arriba van a poder descubrir mirando la iglesia, observando, meditando sobre la iglesia, que es el plan de Dios. Pero, ¿qué hay dentro de la iglesia que podemos descubrir que los evangélicos no han descubierto? ¿Qué hay? Ahí les va. Dice, podrán descubrir, mirando la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Se va a descubrir la multiforme sabiduría de Dios. ¿En dónde se va a descubrir la multiforme sabiduría de Dios? En la iglesia. Ahora, ¿quién me puede decir que la iglesia no es importante? ¿Que no es plan de Dios? ¿Que Dios no quiere esa iglesia? San Pablo nos dice que a él se le concedió revelar al mundo ese misterio que estaba escondido, y que ahora en adelante, ya que se le reveló, todos los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir solo mirando la iglesia. No dice a cualquier iglesia, no a varias, no, solamente hay una. Dice mirando la iglesia. No digan que la iglesia no es importante, porque en ella podemos descubrir las multiformes sabidurías de Dios. Y recuerda
que ese es el plan que Dios tenía, escondido desde antes. Hacer que todos los pueblos conozcan ese proyecto y se entreguen a esa iglesia. Y continuando, y San Pablo sigue diciendo, conforme al plan que Dios trazó desde el principio. ¡Wow! El plan que Dios trazó desde el principio. Esto no lo hizo el Papa, esto no lo hizo ningún obispo, así que no me inventen. Este es el plan de Dios, el plan que Dios quiso. Y Él lo puso en medio de nosotros. Y si lo queremos creer, lo creemos. Y si no, ¿qué estamos perdiendo? Si no miramos a la iglesia, no podemos descubrir la mucha forma de la sabiduría de Dios. Sigamos. Que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza. Gracias a ese plan, ese proyecto que es la iglesia. Nos podemos acercar a Dios con plena confianza. Entonces la Biblia dice que Dios dejó ese proyecto, la iglesia, con toda la sabiduría de Dios, para que nos acerquemos a Él, para que nos podamos acercar a Dios. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Para acercarnos a Dios con plena confianza. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y tiene las muchas formas de la sabiduría de Dios. Pero, cuidado, cuidado. Eso lo sabe el diablo. Y eso es cuando el diablo comienza a trabajar. Y manda a obreros a trabajar, diciendo que la iglesia no es importante. Dios no tiene ninguna iglesia. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva a nadie. Excepto que el diablo nunca va a llegar a su casa y les va a decir, buenas noches, soy don Satanás. Vengo a decirles que no vayan a la iglesia católica. No. Que es la gran prostituta. Y entonces, vengan conmigo. Porque yo me los quiero llevar a todos al infierno. No van a la iglesia porque allí está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Y allí ustedes se acercarán a Dios. No vayan. Vengan conmigo. Acá se los llevo al infierno. Vengan. No. El diablo nunca les va a presentar así. Él se va a presentar en una persona que venga a decirles unas cuantas tonterías, unas cuantas mentiras de parte de Dios, pero que no tenga fundamento bíblico. Continuando. Con la fe que de Él hemos recibido. Por eso yo les ruego que no se desanimen a ver las pruebas que soporto por ustedes. Allí, San Pablo los está rogando que no se desanimen, que van a tener que pasar por pruebas. Dígame, que como católico
no estamos pasando ahorita por pruebas. Esa cantidad de sectas que hay, que lo atacan en su casa, los atacan en la plaza, en la calle, en el carro, en el bus, en cualquier parte. Ellos te caen como buitres. Por eso es necesario estudiar la Santa Escritura. Es necesario prepararse en apologética. Si nosotros no nos preparamos y no estudiamos lo que Dios dice, viene cualquiera y nos viene a engañar diciéndonos unas cuantas tonterías. A pesar de que está en la Biblia que Dios tiene un plan que todos formemos un solo cuerpo que es la iglesia. Y allí están las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y esto es para que nos acerquemos a Dios. Pero el diablo busca apartarnos. Manda instrumentos para apartarnos de Dios. Y nos ataca. Y pasamos por muchas pruebas. Nos están atacando, no solo a nosotros, pero a los sacerdotes también. Ya llegó tu hora. O te preparas o caes en las redes. Aquí no hay otra. Es de vida o de muerte. O nos preparamos o nos metemos todos evangélicos. Aquí no queda más nada más. Hay que estar conscientes que vamos a pasar por pruebas. Dice Pablo que él pasó por muchas pruebas. Nosotros vamos a pasar por pruebas. Nos van a atacar de lado a lado. Bueno, regresemos a Efesios. Más bien, ha de sentirse orgullosos de ellas. Mira cómo Pablo nos dice que deberíamos estar orgullosos de las pruebas. Anda, que vengan esas pruebas, que vengan a atacar a los protestantes, que vengan. ¡Ja! Yo estoy listo. Eso nos sirve para demostrarles que estamos en la iglesia de Cristo, que tenemos la verdad y nos sentimos orgullosos de estar en ella. Continuando. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre. Doblo las rodillas. Cuando Pablo mira el proyecto que Dios tenía de salvación para el mundo y cómo acercarnos a Dios, y allí el plan es que una iglesia donde esté la mucha forma de la sabiduría de Dios y que todos nos acerquemos a Él, Pablo dice, no me queda más que doblar la rodilla delante de Él y decirle al Señor, Señor, qué misericordioso eres, qué amoroso, qué grande es este misterio que tenía de salvación para los hombres. Yo me arrodillo ante este misterio. Continuando dice, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y altura y profundidad,
y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Aquí, Pablo quiere que conozcamos el amor de Cristo. Es un amor de gran anchura, altura y profundidad, que como humanos no podemos comprender. El amor de Cristo es un amor que supera todo nuestro conocimiento. Pero este amor de Cristo, un solo cuerpo, una iglesia, donde esté muchas formas de conocer a Dios, para que nosotros estemos cerca a Él y comprendamos la anchura, la profundidad y la altura de ese inmenso amor tan grande que para salvarnos nos ha dejado la iglesia. Y mira qué cosa tan bella. Mira qué cosa tan bella dice Pablo. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Hasta que podamos recibir toda la plenitud de Dios. Pero ¿en dónde se puede recibir toda esa plenitud de Dios? Pablo, queremos saber, díganos, ¿en dónde podemos recibir esa plenitud de Dios? Por favor, Pablo, yo lo quiero. Yo sé que ustedes también lo quieren. ¿En dónde lo podemos recibir? Efesios 1, 22 a 23 nos dice: Dios colocó todo bajo sus pies y constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Allí, ya sabemos, la iglesia es su cuerpo. Ahora prepárense, prepárense para ver en dónde está la plenitud de Dios. Recuerden, la iglesia es el cuerpo, recuerden. Continuando. Y en ella, refiriéndose a la iglesia, y en ella desplegar su plenitud, el que lo llena de todo en todos. Ajá, ahí está. Pablo dice que la plenitud de Dios está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Así que allí en la iglesia podemos recibir toda la plenitud de Dios. Volviendo, Efesios 3:19. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Ahora ya sabemos en dónde recibimos la plenitud de Dios. Continuando. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria. ¿En dónde damos la gloria? En la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y esto lo sabe Satanás, y él manda a sus trabajadores a decir que la iglesia no es importante. ¿Para qué? Para que tú no le des la gloria a Dios, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Les estoy dando capítulo y versículo, Efesios 3:21. A Dios la gloria en la iglesia. Así que la iglesia sí sirve para darle la gloria a Dios. Satanás sabe que si destruye la iglesia, está destruyendo la columna y base de la verdad. Si destruye la iglesia, está destruyendo el cuerpo de Cristo. Si destruye la iglesia, está destruyendo el plan de Dios. Si destruye la iglesia, está destruyendo las muchas formas de la sabiduría de Dios. Si destruye la iglesia, nadie le podría dar la gloria a Dios que se da en la iglesia. Y noten, cuidado,
no se está diciendo en plural. No dice que a Dios se le da la gloria en cualquier iglesia. Se le da la gloria en la iglesia, una iglesia, columna y base de la verdad. Ahora, ya saben por qué los protestantes están afanados de que ustedes se salgan de la iglesia, y lo malo es que los hermanos separados no se dan cuenta de que están siendo usados como instrumentos, usados por el diablo. No porque lo quieran hacer, no. Ningún hermano separado va a querer servir a Satanás. Ninguno. Y con mucho respeto a los hermanos separados. Y si no quieren servir a Satanás, ¿por qué llegan a estar en contra de la iglesia si en la iglesia se le da la gloria a Dios? Vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aquí explica cómo los hermanos separados no lo hacen de mala intención. No se dan cuenta de lo que hacen. No saben que están siendo usados como instrumentos de Satanás. Mira. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Allí está el primer dato. La renegación de la fe. ¿Qué es renegar la fe? Es decir, cuando yo era católico, ¿saben qué más es renegar la fe? Cuando los hermanos separados dicen que se van a arrojar de bautismo. Que van que recibieron en la iglesia un nuevo bautismo. Y ese bautismo católico no sirve, pues acá con la iglesia protestante, la iglesia de los hermanos separados, acá sí sirve, ¿no? Renegar de lo que antes tenían. Bueno, ya creo que ya me expliqué, ¿sí? Bueno, vamos al segundo dato. Para seguir espíritus seductores. ¡Wow! Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Los protestantes les hablan a un espíritu, y por eso ustedes por eso ustedes van a oír de ellos, oirán. A mí me habló un espíritu y me dijo, ay, no sé, Fun, ponme una iglesia y póngale el nombre de bla, 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 bla. O el espíritu le habló y le dijo, tú, no vayas a ninguna iglesia, no es necesario. O tú, no necesidad de que te confieses. Ningún hombre debería confesarse a otro hombre. Debería solamente confesarse directamente con Dios. Así que estamos viendo que lo que la Biblia dice sí es verdad. Que sí lo ilumina un espíritu. Pero la Biblia clarifica que ilumina un espíritu seductor. ¿Y qué significa seductor? Que el hermano separado nunca por su propia cuenta quiso estar en contra del plan de proyecto que Dios tenía desde el principio. Que todos los pueblos fueran un solo cuerpo, una sola iglesia, donde está la plenitud de Dios y donde se le da la gloria de Dios.
fueron seducidos. Fue seducido para poner una iglesia, ¿verdad? Fueron seducidos por el espíritu maligno. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver a dónde nos llevan los espíritus seductores. Continuando. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Cuando el espíritu seductor seduce a un hermano, lo lleva a doctrinas falsas, que se llama doctrinas diabólicas. El diablo es mentiroso y sus doctrinas son mentiras, falsas, diabólicas. Y lo malo es que muchos católicos no comprenden que no todas las doctrinas no son lo mismo. Si es verdad que dicen ustedes que los evangélicos tienen un mismo Dios, está bien. Tienen la misma Biblia, está bien. Cantan allá igual que nosotros, está bien. Oran allá igual que nosotros, está bien. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿tienen la misma doctrina? No. Seducido por un espíritu, cae en doctrina diabólica. ¿Quién trae la doctrina diabólica? ¿Será Satanás? A ver qué dice 1 Timoteo 4:2. Dice, aparecen hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Ahí está. ¿Quién es el que trae la doctrina diabólica? Los hombres mentirosos. Mira, otros ejemplos de algunas mentiras. ¿No han escuchado decir que nosotros adoramos a las imágenes? Eso es mentira. Porque adorar es creer que una imagen es Dios. Y nosotros no creemos que una imagen es Dios. Dicen que adoramos una imagen porque la tocamos y la besamos. Eso es mentira. ¿Qué acaso ellos no tocan y besan a su esposa o esposo, novio, novia? Entonces ellas, la están adorando. Cuando la tocan, lo tocan. O la besan, lo besan. Entonces, dicen también, otra mentira, dicen que el Papa es una bestia. Pero lo que yo quiero saber es, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Eso es mentira. Bueno, ahí les dejo. Solo una última palabra. A ustedes no les debería de importar si allá en esa iglesia se canta bonito, se siente bonita, no debería importarles. Si esa persona es bien presentada, bien educada, a usted lo que debería de importar es qué doctrina trae. Si el católico supiera que el diablo engaña es por la doctrina, entonces el católico nunca diría, yo entiendo al que llegue a mi casa. No. Usted no puede atender a quien viene a la casa. Usted tiene que ver qué doctrina trae. Tocan la puerta. Tac, 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 tac. Buenos días, a la orden que desea. Vengo a hablarle de la palabra de Dios. Gracias. Antes de escuchar hablar de Dios, yo quiero saber qué doctrina trae. Doctrina de los testigos de Jehová. Gracias. Yo soy de la doctrina de la Iglesia Católica. Usted es muy amable. Se le respeta. Pero trae al mismo Dios. Sí, pero trae otra doctrina. Y esa doctrina es una doctrina diabólica. Recuerden, no es
que allá se cantan, tienen el mismo Dios, se sienten, oran. No, esos no son los problemas. El problema es la doctrina. Bueno, y ya con eso, aprendieron cuál es la verdadera iglesia y se pueden defender y usar como una base para profundizar sus estudios en la Santa Escritura. Que Dios les bendiga. Amén.